Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 1 de geometría para el grado sexto, de la asignatura de geometría del área de matemáticas del docente Ricardo Luis Canaval Quintana. El tema o la unidad temática es polígonos, cuerpos geométricos y movimientos en el plano. Y el tema del día de hoy es medición y clasificación de los ángulos. Todos saben en su vida cotidiana que el transportador es un instrumento para medir y construir ángulos. Deben buscar un transportador y describirlo en el cuaderno para la próxima clase. Si usted observa la foto que está aquí en estos momentos, me dicen qué figura forma las piernas de la gimnasta. A ver. Un triángulo. Un triángulo, perfecto. La medición y clasificación de ángulos. Cada uno tiene una figura en especial por cada deportista y está formando un ángulo. ¿Ya? Las piernas de los deportistas en las fotos están formando un ángulo. ¿Sí? En muchos deportes aparecen estos ángulos, como pueden observarlo en cada uno de ellos. Fíjense, un ángulo es una figura formada por dos rayos no colineales que intervienen o que tienen el mismo origen. Y los rayos se llaman lados del ángulo. Este origen es el vértice del ángulo. Es una figura formada por dos rayos no colineales que tienen el mismo origen y los rayos se llaman lados del ángulo. Este origen es el vértice del ángulo y la unidad de medida de un ángulo es el grado y se simboliza con la letra o con esta imagen en el número, si recuerdan, por ejemplo, 33 grados, así sería, 33 grados se escribiría. ¿Ya? Por ejemplo, la medida de un ángulo está comprendida entre 0 y 180 grados y en su defecto en la circunferencia. Hay un ejemplo que dice, como está en la figura esta, que tienen el mismo origen, los dos rayos, y forman un ángulo AOB, o sea, que toman los puntos A, O y B, y el ángulo es este que está aquí. Entonces, para nombrarlo, se pueden escribir el signo D. Para nombrar qué es un ángulo, se puede escribir este signo, vea, ese es el signo que está allí. Entonces, el nombre del ángulo sería el ángulo AOB. Y así se nombra el ángulo. Existen clasificación de los ángulos. Por ejemplo, como se muestran en la imagen. Este mide 90 grados. Este mide menos de 90 grados. Y este mide, sí, mide más de 90, pero menos de 180 grados. Si yo cojo el transportador, todos deben tener un transportador en la casa cuando vayan a hacer estos ángulos en el cuaderno. Yo coloco el transportador en este punto, ¿sí? Y verifico el ángulo. Y verifico el ángulo y me da 90 grados. Para un ángulo recto. Si yo verifico con el transportador, coloco el punto, la rayita que tiene el transportador así, la coloco aquí en este vértice y mido, me da que es menos de 90 grados y este ángulo se llama agudo.
si yo verifico con el transportador, ¿sí? Este ángulo que está aquí me dice que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Coloco aquí la rayita del transportador en el vértice de este ángulo y me va a dar que mide más de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo se llama obtuso. Si tomamos el transportador, ustedes conocen que el transportador, yo verifico en la rayita que tiene aquí el transportador, que es aquí, vean, una rayita que tiene ahí, coloco siempre esa rayita en el 0, ¿ya? Y de ahí me va a medir, de acuerdo a los valores que tiene, me va a medir, en este punto me está midiendo que de acuerdo al transportador, el ángulo mide 123 grados. Y lo represento, como les dije, ¿sí? De A o B, el ángulo A o B es igual a 123 grados. ¿Gracias a quién? Al transportador. Entonces, cada uno de ustedes en su cuaderno van a hacer los ángulos y van a hacerlos con el transportador y van midiendo y me van a colocar lo que les mide en cada ángulo que usted va haciendo. Los ángulos complementarios. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver con el transportador y los ángulos, hay ángulos que son complementarios. ¿Sí? O sea, dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es de 90 grados. 90 grados casi siempre es el que está aquí, así como este que está aquí, vea, así, que siempre está así, que hace como una escala. Ese siempre es de 90 grados. Ok, entonces estos son dos pares de ángulos que tenemos en la pantalla complementarios. En el primer caso, o sea, en este caso, como además del vértice, el vértice es este punto que está aquí, ¿sí? Este punto que está aquí es el vértice. Comparten uno de sus lados, ¿sí? Si comparten quiere decir que luego del ángulo existe otra rayita que pasa aquí. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay un ángulo y acá hay otro ángulo. Entonces, este ángulo es de 50 y el otro es de 40. Por lo tanto, los dos son complementarios. Si yo los sumo, me da 90 grados. Las otras dos figuras que están aquí, si ustedes se dan cuenta, cada uno son independientes, pero son complementarios de 90 grados. ¿Por qué? Porque el uno mide 27 y el otro mide 63 y sumados da 90 grados. Y dos son suplementarios. Los ángulos que son suplementarios cuando son, por ejemplo, son dos, si la suma de sus medidas es 180 grados. Estos dos pares de ángulos son suplementarios. En el primer caso, por ejemplo, en este, son consecutivos, ¿ya? Si usted se da cuenta, la rayita que pasa por aquí, si yo coloco el compás aquí, me da los 180 grados, ¿ya? Los 180 grados que tiene el compás. Entonces, si yo le digo que estos dos grados, dos ángulos que están aquí, tanto este ángulo como este ángulo que está aquí, suman, cada uno de 40 y el otro de 140, suman los 180, por lo tanto son suplementarios. Estos son independientes cada uno, pero si se pueden dar cuenta son suplementarios. ¿Por qué? Si yo sumo 60 grados y 120 grados de esos ángulos me da 180. Quiere decir que son suplementarios también. Dos ángulos son adyacentes cuando están en el mismo plano. Tienen un vértice común, pero no tienen puntos interiores comunes. A ver. Entonces, ángulos adyacentes par lineal son aquellos que tienen el vértice y un rayo en común, al tiempo que sus otros dos lados son rayos opuestos. De allí resulta que los ángulos adyacentes par lineal sean a la vez adyacentes y suplementarios.
ya que al sumar sus medidas completan los 180 grados, sin poseer ningún punto interior en común. En esta figura de este ejemplo, se observa a la izquierda un par de ángulos adyacentes. El ángulo A quiere decir el ángulo alfa y el ángulo B quiere decir beta. O sea, alfa y beta. Esos son los símbolos de los ángulos. Entonces, tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta para esta figura. En la figura de la derecha, que es esa que estoy marcando, los ángulos alfa y beta, aunque tienen el vértice y un lado en común, no son adyacentes por tener puntos interiores comunes. Para este ejemplo, el número 6, estos ángulos son adyacentes par lineal porque comparten el mismo vértice, vean, ¿ok? El mismo vértice. O sea, de un lado es 45 grados y del otro es 135 grados, que eso es igual a 180 grados. Entonces, estos ángulos son adyacentes, par lineal. Son dos ángulos, son congruentes si tienen la misma medida. Ojo lo que les digo, son congruentes si tienen la misma medida. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángulos alfa y beta tienen el mismo vértice. Dese cuenta, vea, alfa y beta tienen el mismo. ¿Sí o no? Y los lados de uno de ellos son rayos opuestos. O sea, quiere decir que cada uno son opuestos a los del otro. A los de los otros lados, o sea, a los de estos. Estos son los ángulos que están acá. Pero tienen un vértice común. Entonces se dice que alfa y beta, o sea, los ángulos alfa y beta son ángulos opuestos por el vértice. Son ángulos opuestos por el vértice. Debe medir con el transportador para que se den cuenta cada uno cuánto es el grado de cada uno. Existe estos otros ángulos. ¿Sí? Los ángulos alfa y beta de esta figura, alfa y beta, aquí está alfa y aquí está beta. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, esta figura tienen los lados paralelos, son paralelos, vean, así y así, son paralelos, grábense eso. Tienen los lados paralelos 2 a 2 y los dos son ángulos agudos. Este es un ángulo agudo y este es un ángulo agudo, así como lo vimos en las primeras diapositivas. Si usted mide con el transportador, se comprueba que son congruentes. Pasando al ejemplo 9, tenemos tres ángulos, ¿sí? Que son rectos, todos tres. Todos estos tres ángulos son rectos, ángulos rectos, pero son congruentes. ¿Ya? De acuerdo a la definición de ángulos congruentes. Bueno, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho y nos vemos en la próxima clase.